pasaba Desaparición de los Fabulosos Cadillacs y ya nos ponemos con el tercer bloque de Incorregibles. Primero que nada agradecerle al candidato a diputado nacional por Unidad Porteña por tomarse estos 10 minutitos para hablar un poco con nosotros sobre la campaña. Y lo presento, Daniel Filmus está en línea. Daniel, buenos días, te saluda Axel en el piso. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Preguntarte primero que nada cómo fue el relanzamiento de la campaña, cómo fueron estas semanas a pura recorrida por los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso, de punta a punta de la ciudad. Estuvimos justo ayer anoche cerca de donde están ustedes, seguramente en Boedo, sí. en Barros al 800. Y caminando, escuchando cuáles son los problemas, cuáles son las principales preocupaciones que tienen los porteños y las porteñas, y también llevando nuestro mensaje de que es necesario agrupar, unir todo el voto opositor para estas elecciones, porque bueno, la ciudadanía nos ha elegido como la principal fuerza opositora en la ciudad de Buenos Aires, y nos parece que la única forma de parar estas políticas que está llevando adelante Mauricio Macri, políticas que son totalmente duras para la mayor parte de la ciudadanía, políticas que no solo atentan contra el bolsillo y las posibilidades de vida de la mayoría de los argentinos, sino que también atentan, como hemos visto, contra los derechos humanos. Así que en ese punto creemos que la Unidad Porteña puede concitar el apoyo de esa mitad en la Ciudad de Buenos Aires que no votó a Ley de Acarreó. Claro. Me es inevitable preguntarte por lo que se vivió en la Ciudad de Buenos Aires en relación a la educación y a las distintas discusiones que se fueron gestando sobre el proceso de movilización y de medida de fuerza que la comunidad educativa ha gestado a partir de la segunda etapa de la reforma de la nueva escuela secundaria. ¿Qué sensaciones te dejó más que nada el proceso, ¿no? La respuesta de los chicos, de los docentes y sobre todo de los diálogos y los canales de diálogo que generó el gobierno luego de todo esto? Bueno, el principal problema, sin lugar a dudas, que existió fue la parte inconsulta del proceso. Todos nos enteramos por un PowerPoint que se subió a la web. Ese PowerPoint realmente presentaba un proyecto muy, muy pobre, un proyecto que va a contramano de las necesidades que tiene la escuela secundaria y la negativa del gobierno a discutir y debatir un proyecto educativo que, si no se consensúa con los docentes, con los alumnos, con las fuerzas de la oposición, va a ser muy difícil que se pueda aplicar. Digamos, fracasa antes de empezar un proyecto que en educación no tiene consenso de toda la comunidad educativa, y la negativa del gobierno a dialogar, a discutir y a rever aquellos puntos que necesariamente no van a poder ingresar a las escuelas, generó, bueno, esta reacción que termina ayer con una declaración firmada por casi todos los directivos de las escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires, que plantean la necesidad del diálogo, del debate y de reformular los aspectos más importantes de este proyecto. Pero te insisto, lo principal es si hay diálogo o no hay diálogo. Si hay diálogo, estamos todos de acuerdo que hay que cambiar la escuela media, que hay que mejorarla, que hay que actualizarla, y seguramente se encontrará un camino para el mejor proyecto. A la falta de diálogo y a la negativa del gobierno de avanzar en trabajar y discutir el proyecto, me parece que lo lleva a un camino donde no se va a poder aplicar, máximo tomando en cuenta que tiene algunas cuestiones muy graves y que mismo durante el proceso el gobierno ha tenido que ir para atrás, digamos. Y planteaba la necesidad de eliminar el quinto año, ¿no? Claro, interesante, sí. Era que es casi divertido, pero la primera página era lo mal que andaban en matemáticas, en física, en química, en lengua los chicos, y la última parte era que se eliminaba un año de estudio, lo cual era totalmente contraproducente respecto al diagnóstico que se había recibido. Y ese año se dedicaba a emprendedurismo a la mitad y la otra mitad a pasantías laborales, con lo cual realmente el mecanismo elegido para mejorar la escuela era totalmente contraproducente. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarte qué diferencias grandes notás entre la gestión anterior desde lo que es la política del Ministerio de Educación y la actual. No, repetime la pregunta, pues no la entendí. Digamos, ¿cuáles son las diferencias que notás en cuanto a las políticas educativas que lleva el gobierno
A nivel general, no solamente con el nivel secundario, y entre lo que fue tu gestión y lo que es la gestión hoy en día. No, lo que no entendía si era como cambió el ministro de Educación Claro, los últimos días, sí, sí, sí. si me estabas hablando de la política de Burchell actual o la del gobierno anterior. Bueno, ahí, en primer lugar, una cuestión presupuestaria, Claro. ¿no? No se enfatiza la inversión en educación de la misma manera, y particularmente grave es que como el modelo actual es un modelo que no requiere industria, que no requiere formación especializada, se ha desvalorizado totalmente la escuela técnica. Para que tengas una idea, por la ley de educación técnica, el 0,2% de la inversión del presupuesto nacional tiene que ir a educación técnica. Eso el año pasado fue, por ejemplo, 3.000 millones de pesos. Bueno, de eso se devolvió el 87% sin utilizar. Claro, ¿No? Quiere decir que no hay una ley que dice que vos tenés que presupuestar el 6% del PBI, y lo que ha hecho el gobierno es cumplir con la ley en cuanto a lo presupuestado y después no usarlo y devolverlo. Y en el caso de la educación técnica, que necesitas actualizarla todos los años, es particularmente grave. Pero al mismo tiempo el gobierno destruyó todos los planes nacionales. No tenés educación sexual, no tenés el plan nacional de lectura, no se compran más libros, no se compran más computadoras, no hay más escuelas abiertas los sábados, no tenés más orquestas infantiles. Todo lo que era nacional se destruyó, y gracias a que los trabajadores tomaron el ministerio, se logró salvar a fin del año pasado la capacitación docente, hubo una parte de la capacitación docente, porque la idea del gobierno, como en el caso de la paritaria, es que no haya un ministerio nacional, sino que cada provincia resuelva como puede. Y como hay provincias ricas y hay provincias pobres, entonces vamos a condenar a los chicos justamente de las provincias más humildes a una calidad de educación más baja, ¿no? El falso federalismo. Claro. Daniel, fueron circulándose muchos actores de la comunidad educativa, y creo que me quedo con una apreciación que hacía Eduardo López en relación a los objetivos de la educación media, que es formar un sujeto, un estudiante universitario, formar a los futuros trabajadores y formar a los futuros ciudadanos. Si tuvieras que analizar cada uno de los sujetos que busca formar esta secundaria del futuro, ¿qué trabajador pensás que se quiere generar? ¿Qué estudiante universitario se quiere generar? ¿Y qué ciudadano pensás que se quiere generar? No, bueno, ahí tenés dos cosas. Una cuestión es lo que se escribe en los proyectos, ¿no? Todo proyecto, cuando lo escribe, tiene algún sustento que habla en general con un marco teórico progresista y transformador. En la práctica, la escuela media que quiere el gobierno es una escuela que mira al mercado de trabajo, y no al trabajo. No hay una diferencia enorme entre formar para el trabajo y para el mercado de trabajo. Sí. Este gobierno quiere formar al mercado, y como el mercado es cada vez más segmentado, necesitas menos gente muy capacitada y mucha gente descualificada, porque mucha de ella inclusive no va a tener trabajo. Entonces lo que hace este gobierno es fragmentar cada vez más la educación. Sí. Digo, el ejemplo más claro, que es inverosímil, digamos, uno no lo podría creer que se plantea así, era que este proyecto es aplicado a las escuelas públicas y no a las escuelas privadas. Entonces planean sacarla del quinto año a las públicas y a las privadas optativamente. Si un proyecto es bueno, tiene que ser para toda la educación, y no puedes cambiar la educación solamente en el ámbito público y deteriorar esa parte y dejarle a la escuela privada si lo quiere hacer o no. Como saben que las escuelas privadas no lo quieren hacer porque no es bueno, entonces a las escuelas privadas no se lo plantean, ¿no? Digo, este es uno de los ejemplos donde las escuelas privadas plantean generar quiénes son los que van a conducir la sociedad. En las escuelas públicas se plantea, bueno, para ver quiénes van a ir al mercado de trabajo, un mercado de trabajo que está claro que cada vez está más deteriorado. Bien, Daniel, para ir cerrando la entrevista, primero que nada te agradecemos. ¿Qué actividades de campaña tenés hoy, en los próximos días? El lunes sé que nos vamos a estar viendo en Filosofía y Letras, con el lanzamiento de la revista Deseducados. Bueno, hoy un día que está dedicado, bueno, ahora tengo un programa de radio yo también a las 11, en las 7:50, así que estoy yendo ahí a entrevistar a Santa Olalla, que es un lujo, y después vamos a estar recorriendo la ciudad con un alto, que por supuesto vamos a parar para ver a San Lorenzo, en el Bajo Flores, y después seguiremos, hoy vamos a estar en Mataderos, en La Boca, y cerca de Parque Chaza, ahí en Agronomía. Bueno. Nos tocan esos tres lugares de recorrida, de timbreo, de caminata,
y de interpelar a los vecinos, porque bueno, necesitamos que muchos de aquellos que votaron otra fuerza en agosto, hoy miren con buena voluntad votar a la Unidad Porteña, porque insisto, es la única forma de parar estas políticas de Mauricio Macri, e inclusive también estas políticas educativas que lo que tienden es a empobrecer más culturalmente a la población, ¿no? Clarísimo, Daniel. Te agradezco tu tiempo. Bueno, mucha suerte en el programa y mucha suerte en lo que queda de la campaña. Ojalá que sea lo más efectivo posible todo lo que va a ser las actividades que se van a suceder. Y bueno, estamos en contacto para más adelante. Bueno, cuenten con nuestro apoyo siempre. Un abrazo grande y felicitaciones por el trabajo que hacen. Muchas gracias.